Hola, soy Francisco González Castilla y en este capítulo del Derecho Mercantil sin clases vamos a comenzar a introducir el estudio del régimen jurídico de la ley cambiaria del cheque, empezando por los requisitos formales del título e intentando solucionar algunas dudas sobre eso que se denomina los principios normativos de los títulos valores. Ahora no se firman esos pergaminos que he puesto antes en la diapositiva, sino que tenemos un modelo oficial de letra de cambio, aprobado por una orden ministerial, modelo que no es imprescindible para la validez de la letra, pero que sí facilita los requisitos formales exigidos por el artículo 1 de la ley cambiaria del cheque. Como lo sabéis estudiado en el manual, denominación de letra de cambio, mandato puro y simple de pagar una cantidad de dinero, este mandato no puede estar condicionado, el nombre de la persona que recibe esa orden de pago, que recibe la orden de pagar al tercero, al que llamamos librado, la fecha en la que la letra de cambio se expide, la fecha de libramiento, que es muy importante porque puede ser importante, por ejemplo, a efectos de valorar si en el momento del libramiento el librador era incapaz, estaba loco, era menor de edad, etcétera, etcétera. Y por último, el sexto de los requisitos, digamos, esenciales, es la firma del librador. Llamo la atención una vez más en algo importante. ¿Quién tiene que pagar la letra de la que estoy describiendo sus elementos? Hasta este momento, tan solo el librador. Ahí veréis en la parte izquierda un espacio para el acepto del librado, pero el acepto no es un requisito esencial del artículo 1. El acepto puede darse o puede no darse. Lo que estamos viendo como requisito del artículo 1 de la ley es la firma del librador. Ese librador que dirige la orden de pago al librado, con su firma también le está diciendo al tomador, y si aquel no te paga, te pagaré yo. Junto a ello hay tres requisitos más en los que la ley establece una serie de subsanaciones. El primero es el vencimiento. La letra es un título de crédito. Nace, libramiento, y pasa un plazo hasta el vencimiento. Si no, no sería un título de crédito, sería un título de pago. Bien, esa fecha de vencimiento tiene que aparecer en esta casilla que aparece indicada en la pantalla, y si no pone nada, si se deja en blanco, la ley dice que se entenderá que vence a la vista cuando se presente. También dice la ley que tiene que existir, tiene que indicarse el lugar donde se libró, el lugar de libramiento. Si no apareciera en ningún lugar, la subsanación es el lugar que aparezca al lado de la firma del librador. Si al lado de la firma del librador tampoco hubiera ningún lugar, evidentemente estaríamos ante un vicio que viciaría la validez de esa letra de cambio, porque no habría más subsanación. Y por último, el lugar de pago. Si no se indica el lugar de pago, se entiende que será el lugar que aparezca al lado del nombre del librado. Una cosa, os fijaréis que hay un espacio generoso en mitad del anverso de la letra dedicado a la domiciliación bancaria. Eso es importante subrayarlo. Hoy en día las letras, bueno, hoy en día no, desde hace décadas, las letras acaban muriendo en manos de los bancos, es decir, el comerciante que cedía crédito descontaba en su línea de crédito en el banco la letra y obtenía en el contrato de descuento su importe menos comisiones y gastos, intereses que le cobra el banco. Por tanto, cuando se redacta el formulario que tenéis delante, se deja un espacio para que la letra se pueda domiciliar en una entidad de crédito. Bien, los sujetos de librador, tomador y librado son los que aparecen en pantalla. Librador, parte bajo a la derecha, el nombre del librado, parte inferior central, y quien toma la letra, quien la tiene por primera vez, con nombres y apellidos, no es válido un título, la letra de cambio no puede ser el portador, en la parte superior. Junto a ello hay otras menciones
En el reverso de la letra tenemos dos instituciones que veremos después, el endoso y el aval, en la parte izquierda el avalista y el avalado, el avalista el que garantiza y el avalado el que es garantizado, y en cuanto a la transmisión tenemos ahí endosante y endosatario. Finalmente hay una parte en el anverso dedicado a cláusulas. Ahí van todo tipo de cláusulas potestativas que iremos viendo, que habréis visto en los manuales. Cláusula de intereses, sin mi responsabilidad, cláusula de obligatorio levantamiento de protesto, las diversas cláusulas que veremos a lo largo del curso. Bien, me he permitido hacer la prueba de colocaros ahí un texto, un caso de los típicos de rellenar la letra de cambio. Es un caso extraído del libro de casos y materiales de los profesores Soria, Olavarría y Fajardo. A estas alturas, aquellos que nunca hayáis dado derecho mercantil, os asustaréis, os ruego que deis a la pausa para leer el caso detenidamente y pensaréis que no sabéis resolverlo. Pero en realidad es más sencillo de lo que parece. En este caso, en primer lugar, me encuentro con una operación de compraventa de un tal Serafín a un tal Don Juan. Le vende un material que vale 2.000 euros y pactan que se va a pagar los 2.000 euros más el 10% de intereses. Me da igual el por qué se vendió y el qué se vendió. En la letra de cambio todo eso no aparece. ¿Y qué me dice el caso? El caso me dice que la letra de cambio que pactan que se va a librar para pagar esa deuda será una letra girada a la propia orden y a 3 meses vista. 3 meses vista es un sistema de vencimiento, lo debéis haber estudiado ya en los manuales. En cuanto a la propia orden, significa que el librador, el que libra, el que emite, el que gira la letra de cambio, la libra a su propia orden, para sí mismo. Él es el tomador y el librador al mismo tiempo. También nos dice el caso que la letra se aceptó, luego habrá una firma en la parte del acepto. Ha habido una transmisión y ha habido un aval. Se dice que hubo un aval de un tal Ricardo Pérez y que se endosó a Paz Aleixandre. Luego tenemos una letra de un importe donde hay una característica un tanto especial y es que es a la propia orden, una fecha de vencimiento, una transmisión, un aval y un acepto. ¿Cómo se pone eso en un formulario de letra de cambio? Ahí tenéis la respuesta. Librador Serafín, que al mismo tiempo es tomador, letra de la propia orden. Juan Segarra, el librado, que firma en la parte izquierda, porque hemos dicho que era una letra aceptada, el importe en letra y en números. Y por la parte trasera de la letra, un aval de Ricardo Pérez en favor de Juan Segarra, que era el librado aceptante, y una transmisión. Serafín la transmite a Paz Aleixandre. Repasar luego en casa tranquilamente lo que habéis puesto en la solución del caso, que es lo que tendríais que hacer primero, con lo que aparece en pantalla. Creo que no es demasiado difícil de captar, ¿no? Bien. El principio general, por tanto, era, como decía, intentar aplicar el derecho de cosas a la transmisión de los créditos. Por ejemplo, este crédito de Serafín de 2.000 euros. Para ello utilizábamos una metáfora, que es la metáfora de la incorporación. Algunas precisiones sobre ese tema. Primera, importante, el derecho incorporado, los 2.000 euros que va a cobrar Serafín, no surgen de la nada. Es decir, en la lógica de los casos existirá una relación extracambiaria o causal que da origen a la relación cambiaria o cartácea. Eso hace que tengamos que distinguir en el mundo de los títulos valores dos planos, dos mundos, dos realidades, la causal y la cambiaria. El origen, compraventa, préstamo, arrendamiento, lo que fuere, y la relación abstracta, porque no indica la causa, que es la que se incorpora al título valor. En principio estos mundos están separados. Luego habrá situaciones en las que pueden volver a fundirse. Pero la regla general es que cuando uno entrega la letra de cambio,
La relación causal queda durmiente. Uno no puede, por ejemplo, Serafín, intentar cobrar los 2.000 euros que le deben por el contrato y por la letra, porque cobraría dos veces. Por eso el artículo 1170 del Código Civil da una solución para el tema. Y si no os acordáis del 1170, buscadlo en este momento. Pero lo importante es que existe una relación extracambiaria. Cuando esa relación extracambiaria se pasa al título valor, hay unos datos que fortalecen a ese nuevo acreedor cambiario. Los tres primeros que quiero explicar en conjunto son legitimación por la posesión, literalidad y autonomía. Estos tres principios son los principios normativos de los títulos valores. ¿Y qué significa? Legitimación por la posesión lo hemos visto anteriormente en la definición de un título valor. La letra de cambio es un documento en el que se incorpora un derecho de crédito de tal manera que es la posesión y sólo la posesión la que legitima para el ejercicio del derecho. Sí que es verdad que si estoy ante un cheque al portador, la simple posesión me legitimará para cobrar el talón. En cambio, en una letra de cambio, si el tomador es Serafín del amo, para cobrarlo tengo que ser Serafín del amo. Tendré que tener la posesión y además, lógicamente, ser la persona que aparece ahí indicada. Pero el mínimo común del que estamos hablando es esa legitimación por la posesión. Segundo elemento importante, literalidad, tutela jurídico-obligacional. ¿Qué es esto de la literalidad? Muy sencillo. El contenido del derecho incorporado se delimita por lo que diga en el título. ¿En el título se dice que los 2.000 euros son por una compraventa de libros? No. Pues oiga, si los libros están estropeados, usted eso no me lo puede decir. Usted me tiene que pagar los 2.000 euros. Porque el contenido de mi derecho es literalmente el que consta, el que se derive del documento. Esto, lógicamente, protege al acreedor. ¿Por qué? Porque el deudor no le puede poner ninguna excepción del contenido del derecho, sino las que estén descritas en el propio título. Es una gran protección del acreedor. Tercer principio, autonomía, tutela jurídico-real. Casi todos los estudiantes confunden literalidad y autonomía, y son dos cosas muy distintas. La literalidad hace referencia al contenido del derecho incorporado, a los límites del mismo, mientras que la autonomía es el principio que permite que en este mundo cambiario sea posible la adquisición a non domino de un título. Con el principio de autonomía lo que se quiere decir es que cada nuevo titular de la letra de cambio o del cheque o del pagaré deriva su derecho, su propiedad, su titularidad del documento del propio documento y no de la titularidad que tuviera su transmitente. En un ejemplo me lo entenderéis. Si vais por la calle y perdéis un título, por ejemplo un cheque, al portador, la persona que lo recoja, lógicamente muy buena fe no tiene, la persona que lo recoja, como poseedor de ese documento, no es un legítimo tenedor. Nada puede transmitir, porque realmente no es el dueño. Sin embargo, si transmite a un tercero de buena fe ese cheque y ese tercero va a cobrarlo al banco, el tercero ha consolidado su posición jurídica por el principio de autonomía. Ha adquirido la propiedad del documento y del derecho incorporado, independientemente de que su transmitente no tuviera la titularidad porque había sido un robo o porque no era tenedor legítimo. Esto es lo que permite el principio de autonomía. Literalidad, autonomía, legitimación por la posesión, algo muy distinto al mundo de los créditos. Así configurada, la letra de cambio permite movilizar los créditos como si fueran cosas, da mayor seguridad al tráfico y por tanto permite una mayor facilidad para la transmisión del crédito porque el acreedor está más protegido. Es un título, una promesa de pago abstracta, no menciona la causa, con lo cual el tema de oposición de excepciones el acreedor lo tiene solucionado. Además, es un título que permite varias transmisiones, no es necesario volver a documentar cada vez que se quiere transmitir un crédito. Yo endoso la letra de cambio, mi endosatario la vuelve a endosar, el título puede circular y no es necesario contrato, no es necesaria documentación aparte ninguna.
Estos principios, y vamos finalizando, tienen tres importantes derivadas. Uno es el régimen de la letra de cambio, en blanco, del artículo 12. El segundo es el principio de autonomía de las declaraciones cambiarias. Y el tercero es el régimen de la representación cambiaria. Estos tres elementos, régimen de la letra en blanco, régimen de la autonomía y régimen de la representación, lo tenéis en los artículos que aparecen en pantalla. En estas sesiones no me puedo extender, como sabéis, en cada detalle del temario, pero sugeriría que leyerais esos preceptos a la luz de lo que hemos visto hasta ahora. Creo que entenderéis mejor el contenido de esos artículos. Y ya para finalizar, me atrevo a poneros un ejercicio de búsqueda de los errores, aquí lo tenemos, de búsqueda de los gazapos en esta letra de cambio. Echadle un vistazo. ¿Qué cosas os parecen que están mal? ¿Habéis estudiado el primer tema, los primeros dos temas? ¿Habéis leído la ley? ¿Sabéis que hay una discordancia en la cantidad? 16.000 euros, 17.000 euros. La ley lo soluciona en estos casos diciendo que prevalece la cantidad en letra. ¿Qué más cosas vemos que están mal? Hombre, pues algo raro parece esto, ¿no? De aquí abajo en el anverso a la izquierda. Lo veremos en el siguiente vídeo, pero hay un acepto de una parte del total. Veremos luego que esto sí que es posible. El librado, cuando acepta, puede limitar su responsabilidad a una parte de la cantidad, porque a lo mejor resulta que debe solamente esa parte de la cantidad. Luego esto sí que se permite. Mira, llama la atención otra cosa. En el reverso hay un aval de un tal Banco Very Expensive en favor de alguien. Ese alguien es Felipe Torres. ¿Dónde aparece Felipe Torres? Bueno, aparece ahí en el librador, pero ¿os dais cuenta? Representación cambiaria, me refería hace unos minutos a ella, que Felipe Torres realmente es representante del librador. El librador es el electrodoméstico SGAI. Luego, Felipe Torres no es obligado cambiario. No ha emitido él la letra. Él ha firmado como gerente de una empresa. La empresa es la que debe el dinero. Y por tanto, aquí nos encontramos con un aval de Banco Very Expensive en favor de ¿quién? De un no obligado. Ese aval no tiene ninguna validez porque el avalado no está obligado por la letra. Finalmente, algo que quizá se os ha pasado. En el reverso de la letra aparece un endoso, hemos visto hace un momento dónde iban. Bueno, realmente aparecen dos endosos, pero el primero de ellos firma un tal Paco Pastor. Bueno, firma el portador, el endosatario puede ser el portador, pero ese Paco Pastor no aparece en ninguna otra parte de la letra de cambio. Y en realidad, como es el primer endosante, tendría que firmar Pablo Martínez, que aparece en la parte superior del anverso. Pablo Martínez era el tomador, luego si él la tenía, era él quien podía transmitirla a un tercero. Ahí se ha producido una figura que se dice que se ha roto la cadena de endosos. Como se ha roto la cadena de endosos, en este título, en esta letra de cambio, los tenedores posteriores a este Paco Pastor que no conocemos, no estarían legitimados para cobrarla, porque la letra se puede ir transmitiendo y legitimando a los sucesivos tenedores siempre y cuando uno la reciba del inmediatamente anterior. Repasar un poco estos defectos de la letra, el artículo 1, el artículo 2, y cuando hayáis asimilado estos contenidos, nos pasamos a hablar de la aceptación, de la transmisión y del aval. Muchas gracias por vuestra atención y ánimo con el estudio.